Bien, querido Er, buenas tardes, ¿cómo estamos? Luchi, qué gusto. Vos sabés, Er, que cuando me traías un poquito, nos invitaste amablemente a leer esta pieza que traes hoy, se me dispararon tantos pensamientos aún antes de leerlo que dije, qué interesante va a ser, y cuando efectivamente me metí en la lectura, dije, se las trae el libro. Y la pregunta que quería como inicialmente compartir con vos, como para entrar en el libro, en esta pieza que trajiste, es, viste que cuando alguien te dice, che, te voy a contar algo, o sea, voy a construirte un relato sobre algo, ese algo al que se refiere, ¿qué es? Bueno, los hechos que están detrás de eso que la persona te va a contar, ¿no? Eso es como de sentido común, si querés, sin entrar en cuestiones filosóficas, vos decís, che, te voy a contar algo, bueno, hay algo respecto de lo cual te vas a referir. Ahora bien, en estos tiempos que corren de la posverdad y de tantas versiones, ¿qué es lo que caracteriza esta pieza maravillosa que traes desde el punto de vista narrativo? Si querés presentarla y contarnos el libro, voy a hacer una breve introducción sobre el autor. El autor es un escritor argentino que se llama Hernán Díaz, siempre hay un argentino en todos lados. Ese argentino tuvo su infancia en Suecia y después se radicó en Nueva York, donde vive actualmente. Ganó el premio Pulitzer con este libro, ¿no? Hay que decirlo. Y la verdad que es una pieza narrativa como muy compleja, donde me gustaría que me des como las pinceladas iniciales de qué fue lo que de alguna manera primeramente te impactó de esta narración. Bien, bueno, la novela de la que estamos hablando es Fortuna. Fortuna de Hernán Díaz, el argentino ganador del Pulitzer, como bien has dicho. La novela cuenta la genealogía de una familia de financieros, de 4 generaciones de una familia de financieros, cuyo último varón de la última generación de esos financieros se dice que tejió todo el crack del 29. La Gran Depresión del 1929 en Nueva York, la crisis económica de Nueva York de 1929. Tejer en el sentido como manipuló algo para que ocurriera. Tal cual, como un gran especulador. Bien. Es lo que se dice. Tiene dos condiciones particulares esta novela. Por un lado, bueno, este hecho histórico que configura todo el siglo XX, digamos, está en medio de las 2 grandes guerras, la primera y la segunda, digamos, antecede todo el nacionalsocialismo, bueno, etcétera. Y por otro lado, es esto que vos decís, el tema de las versiones, lo cual nos lleva a el punto de vista en la construcción de los relatos. Digamos, hay como varias formas estandarizadas y estereotipadas de construir un relato. Como en primera persona, cuando vos tenés algo insustituible que solamente puedes contar vos, no sé, te lanzaste de un paracaídas, solamente. Experiencia personal. Exactamente. Entonces hay como más cercanía. Una segunda persona, que es cuando le hablas a alguien directamente, a un tú, a un usted, es como el mayor call to action que puedes hacer en términos comunicacionales, digámoslo. Luego tenés la tercera, que es la omnisciencia, el narrador que todo lo sabe y el que te da todas las certezas y seguridades. Y el que te completa la info que en algún momento puede haber faltado, etcétera. Exacto. Es como el dios, digamos. Claro. El dios de los narradores. Y esta, que es sumamente compleja, que es la polifonía. Que es contar un hecho desde, en este caso, 4 puntos de vista diferentes. Eso es lo que hace esta novela. Bien. Contar la historia, la genealogía de esa familia desde 4 puntos de vista distintos. Ya ahí cuando te escuchaba decir esto, fíjate cómo el lenguaje nos juega estas malas pasadas. Es, yo narro un hecho desde 4 puntos de vista distintos, con lo cual sigo distinguiendo entre el hecho independiente y los 4 puntos de vista. La pregunta es un poco, yo cuando leí el libro dije, por momentos tenía que parar porque tiene como estos cambios en la narrativa, ¿no? Como que entra otro punto de vista y me costaba inicialmente ubicarme quién era el narrador, quién era la voz que estaba hablando. Y un poco me preguntaba, en el fondo, si en términos de la construcción es el mismo autor, dice, che, esto es una narración compleja de 4 puntos de vista de algo que ocurrió efectivamente, y alguien también podría decir, no sabemos qué ocurrió efectivamente, porque en el libro lo que tenés son estas 4 versiones. ¿No? Esa es un poco la característica de esta polifonía. Y en ese sentido está muy a tono con estos tiempos de posverdad, ¿viste? Donde todo está cuestionado en el sentido de no solo no hay hechos independientes de las narraciones, sino que las narraciones están al mismo nivel. ¿Tuviste esa sensación con la lectura? ¿O cómo fue tu experiencia de lector? Pausa.
Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Para mí fue como el acercamiento a una construcción narrativa perfecta, digamos. Hay una arquitectura como muy bien pensada, un trabajo de relojería suizo, que es otra de las locaciones de la historia, como muy bien armado. O sea, tuve como un acercamiento muy técnico a la historia. Porque además me interesa mucho ese punto de vista, el de la polifonía, que es el punto de vista donde la verdad no existe, donde la verdad es suspendida, a propósito de esto que traes sobre la posverdad, ¿no? Y me interesaba como como permanentemente me gusta como estar alimentando el abanico de los puntos de vista desde los cuales se construyen los relatos, ¿no? Porque a propósito de lo que nosotros hacemos en la gestión de riesgos como en la consultoría comunicacional, es como tratar de movilizar grandes grupos de personas en una dirección, a que, por ejemplo, trabajen de una sola manera. Claro. Eso requiere cohesión. Y el relato es una gran herramienta para cohesionar, para generar sentido, para generar reflexión y generar, al final, cambios, digamos. Estaba pensando en eso, ¿no? En la acción porque también la narrativa podría ser vista como, lo primero que yo dije cuando iniciamos el capítulo es, narrás hechos que están afuera, pero también hay cierta cualidad de la narración, por ejemplo, en el sentido de una visión organizacional, que es la narración la que tracciona los hechos. ¿No? En el sentido de, mira, vamos a ir para ahí. Y eso en algunos capítulos lo hemos comentado mucho con Martín, en el sentido de que cuando vos tenés una visión, la confrontación inicial con la realidad es como complicada, porque las personas por ahí te dicen, estamos muy lejos de eso. No importa, pero la visión como se mantiene en su lugar y dice, pero ustedes tienen que venir para acá, yo no voy a ir para allá, ¿no? En ese sentido, se me ocurría esta reflexión de también la narración, no estoy hablando del libro ahora, pero en términos generales, también una narración tracciona hechos. Totalmente. ¿No? Totalmente, digamos, o sea, un relato te marca un horizonte. Y digamos, cuando vos transmitís mensajes, indistintamente del segmento al cual te estés dirigiendo, estás diciendo, queremos hacer las cosas de esta manera, básicamente es lo que estás queriendo hacer. Y bueno, eso, ahora, ¿qué punto de vista elegís? Claro. Depende del tema y del hecho que quieras comunicar, ¿no? Que quieras transmitir. En este caso en particular, que es el de la polifonía, a partir de esta novela que traemos hoy, vos, como digamos, no te interesa la objetividad, no te interesa un hecho en sí mismo, sino lo que pasa con ese hecho en distintos países, claro. Por ejemplo, en distintas unidades de negocio. Cómo se va transfigurando el hecho a través de las narrativas. Exacto. Me hace sufrir un poco el comentario, pero entiendo que yo como filósofo que busca la objetividad... No, mentira. No, pero en ese sentido me parece muy interesante este planteo. De hecho, yo te comentaba antes de que grabáramos que en base a mi manía de quejarme de los títulos mal traducidos, el nombre del libro en español es Fortuna, pero que traduce la palabra trust en inglés, que es el título original, que es confianza, ¿no? En ese sentido, el concepto verdad, objetividad, confianza están como en un continuo semántico. Y lo otro, es decir, las narrativas plurales y la subjetividad que aparece por todos lados, sería como el polo opuesto. No sé si el autor habrá querido jugar con eso, probablemente no, pero en todo caso me parece una conexión interesante. Y te quería mencionar esto, no sé si está traído, no quiero spoilear mucho el desarrollo del libro, pero ¿qué pasa también con el poder y las narrativas, ¿no? En el sentido de... Hay alguna si una triunfa sobre otra, por los motivos que sea, o por las manipulaciones que sea, bueno... Es solamente, entre comillas, una narrativa triunfante, pero no necesariamente verdadera. Creo que eso está como supersticiamente en el libro, en cuanto que son 4 puntos de vista
muy distintos y todos muy bien construidos, lo cual habla de la destreza del autor, dicho sea de paso, pero digamos, la primera versión es una novela, es una ficción. Un autor cuenta la genealogía de esta familia. La segunda versión es las memorias de uno de los miembros de esta familia. La tercera versión es la de la periodista que le ayudó a este miembro de la familia a construir sus memorias. Claro. Y la cuarta es las memorias de la mujer de este protagonista que hizo estas memorias. Entonces vos barajás sobre la mesa estas 4 versiones y decís, ¿y cuál es la verdad? O con cuál me quedo. Y la verdad es que al final es irrelevante, digamos. O sea. Qué buen ejercicio. Me parece interesantísimo el ejercicio, sobre todo porque como lector también en algún momento te desafía a salir de de comprar algo y mirar la complejidad de todo, ¿no? De estas voces diferentes. Y pensaba que organizacionalmente, hoy hacías mención a la comunicación organizacional. También una organización puede ser considerada una multivocalidad, ¿no? y diferentes narraciones sobre lo mismo, es decir, sobre lo que ocurre dentro de la organización, ¿no? Ese nexo es como importante. Y en términos del poder, decía yo, ¿no? De cómo hay alguna... el autor deja entrever que alguna de esas, creo que me dijiste que no, pero dentro de estas voces es la principal, ponen acento en alguna... Más allá de que tiene la intención de que no. Sí, hay una que es la del protagonista, digamos, de las historias, que es como el varón de la última generación de esta familia, que es quien influye y quien teje, entre comillas, todo el crack del 29. Pero, ¿sabes qué? Me quedé con algo que acabas de decir en relación a las organizaciones, que es como una conjunción de distintos relatos, ¿no? Como, me parece interesante eso porque a veces... no pensamos mucho estratégicamente en cuál es, o mejor, conscientemente en cuál es la estrategia narrativa que moviliza a esta organización, ¿no? Y si pensás en esa dirección, necesariamente tenés que pensar en que debes hacer una gestión de esos relatos, ¿no? Indistintamente del área, de la función, de la unidad, claro, o sea, debe haber una gestión. Me quedo con esa palabra. Como convocar a esas voces, ¿no? En el fondo. Claro, exacto. Bien. Como... De hecho, el autor convoca, en ese sentido, las pone como quizá un poco en pie de igualdad y convoca a estas voces. Quizá algunas voces son más protagonistas que otras, ¿no? Bueno, a propósito del poder, el hecho de que el personaje central sea un hombre, que sea el varón de la última generación de esta familia, hay un punto de vista en el cual se ve claramente el ejercicio del poder, que es el segundo, que es la segunda historia donde él cuenta sus memorias. Claro. Y en esas memorias él decide cómo aparecen los demás personajes. Claro. Entre ellos, su esposa. Claro. Entonces, lo que hace es como trazar un perfil de mujer de comienzos del siglo XX con ciertas sensibilidades artísticas, pero no mucho más que eso. Y en la tercera versión vos ves como que todas estas memorias entran en crisis por la mirada de otra mujer, justamente. Por la voz de ese protagonista, ¿no? Sí. Claro. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia? Claro. ¿Con qué poder, con qué interés? Exacto. ¿Con qué objetivo? Exactamente. Genial reflexión. En términos de, viste que en el tejido organizacional, si bien nosotros siempre hablamos acá respecto a la importancia de la jerarquía, pero retomando esto que decías, me pareció interesante este concepto de gestionar las narrativas. También es cierto que en una organización muy compleja las altas gerencias o la dirección debieran gestionar, ¿no? Porque, claro, el campo trae su voz, HSE trae su voz, la operación trae su voz, no sé, compras trae su voz. Claro. Me parece como una herramienta interesante en términos de alinear, que es un poco lo que buscan, ¿no? Esto del trabajo con los storytelling y las narrativas organizacionales. Che, nos tenemos que ordenar en una narración y si no lo logramos tenemos que ver qué ajustar para que efectivamente entendamos que estamos hablando de lo mismo, porque si no realmente son
polifónicas, complicadas, ¿no? Claro, sí. Buen punto. Sí, bueno, como el tema de la gestión de las narrativas es básicamente el planteamiento de la pregunta: ¿cuál es el relato que nos moviliza? ¿Cuál es el relato de nuestra organización? Claro. En términos, por ejemplo, de gestión de riesgos, ¿no? Como, o sea, tenés distintos ejes que puedes tomar. Ahora, indistintamente de cuál sea el eje o desde dónde se esté queriendo construir esa narrativa, tenés que como recurrir a relatos y esos relatos, para mí, como tienen dos ejes como ineludibles. Uno, que estén centrados en las personas, es decir, que estén conectados con las necesidades y realidades de las personas, y otro, que sean simples, que vayan del punto A al punto B, sin caminos intrincados. Y nada más, claro. Como tenés esos dos rasgos en los relatos que armes, una conjunción de relatos puede ser una buena gestión de narrativas. Otra manera de escribir, quizá, digo, para no poner a pelear conceptos de realidad, narración, digamos, que es un camino posible. Otro camino posible es, en términos de esta gestión de narrativas, es, la verdad es naturalmente como polifónica y tenemos que escuchar todo para reconstruirla, ¿no? Como, eso también me parece que podría ser una distinción útil, porque si no es, bueno, ¿cuál triunfa? Me acuerdo especialmente el capítulo en el que Benjamin Rusk decide cambiarle el tratamiento médico de un médico a otro, a Helen, y él, me pareció interesante, él opta por el discurso científico, es decir, un médico era para él un charlatán, él decía un freudiano, un freudista, algo así está traducido, o sea, un psicoanálisis, cháchara, en aquel momento todavía el psicoanálisis fue muy cuestionado como su valor científico. Entonces descarta eso y el médico que viene le habla dice él, cuenta el autor, escribe, le habla de números, estadísticas y experimentos comprobados. Entonces él dice, vamos por acá, ¿no? Esa narrativa es la que compra Benjamin Rusk en detrimento en este caso, de otra, ¿no? Tal cual, que está completamente alineado con su perfil. Él es un financista. Exacto. Él necesita hacer proyecciones y necesita saber qué viene después del punto A, el B, y después del B, el C, y después del C, el D. Entonces se encuentra con esa persona que le trae toda la certidumbre y dice, te compro esto. Qué bueno. Yo de mi parte agrego esto. ¿Cómo se salvan o cómo se conectan las múltiples voces en una narrativa organizacional? Es una pregunta posible. Yo creo que hay que, en primer lugar, construir relatos que tengan distintas miradas. Acá estamos hablando de uno de esos puntos de vista, que es la polifonía. Pero no es suficiente construir relatos polifónicos. Hay que construir relatos también en primera persona, contando qué está pasando en un lugar real, en un lugar donde solo la persona que está allá puede contar lo que tiene que contar, por ejemplo, claro. y como contrapunto, y sin matices, digámoslo, ¿no? O sea, para construir esa narrativa, es decir, para construir esa realidad, necesitas muchos relatos, muchos puntos de vista. Es lo que diría en principio, y agregaría, como enfatizando, que esos relatos deben ser como simples, eficientes, del punto A al punto B, sin excentricidades, ¿no? Y deben estar siempre centrados en las personas. Bien. El libro está maravillosamente escrito. Hoy conversamos un poquito sobre eso, ¿no? Y transcurre en un ambiente de personas muy educadas, eso también hay que decirlo. Cuando vas a las múltiples narrativas, quizá en una sociedad, el tema se complejiza aún más. Esa era una de mis conclusiones, ¿no? Todo ocurre en un nivel social altísimo, alto, de gente muy educada y muy preparada. Eso es como en parte el sesgo de la atmósfera que está en la novela. ¿Lo recomendás para leerlo? Lo recomiendo totalmente, sí, como una pieza literaria, la recomiendo. Bien,
como joya, Como una joya narrativa. literaria. Como una joya, sí, como una joya literaria norteamericana de la contemporaneidad. Bueno, a propósito de eso, este libro y este estilo me recordó mucho otros autores contemporáneos norteamericanos que recogen la tradición de comienzos del siglo XX, que es tomar un solo tema y escribir una novela de 1000 páginas en estilo americano, es decir, directo sobre ese tema, ¿no? Entonces es un poco lo que hace esta novela. Te agarra un hecho histórico como central en la historia del siglo XX de Occidente, que es el crack financiero del 29, y sobre eso construye un relato. Bueno, me recordaba Jonathan Franzen, que es un autor como súper famoso, de una novela de él que llama Libertad, o sea, es un solo tema y tiene más de 1000 páginas esa novela. O otros, digamos, que también recogen Jonathan Safran Foer, también es otro que podría como recomendar al lado de nuestro querido Hernán Díaz, que son como encargados de recoger la tradición norteamericana de comienzos del siglo XX de Hemingway, Fitzgerald, como los que todos... Bueno, buenísimo. Y en esta pieza en particular, haber logrado mostrar estas diferentes miradas en una sola pieza, que es un poco, creo que el gran mérito que tiene, además de lo bien escrito que está. Sí. Bueno, genial, Luchi, un gustazo. Muchas gracias. A vos.